De hecho, ¿Tú? avanzamos con, o sea, vimos fisiología un poco de digestivo. ¿Mm? Vimos un poco de fisiología digestiva. Ah, verdad, sí, sí me acuerdo. Eh, a ver, vimos, si no me equivoco, la primera parte de la... Sí, vimos un poco de secreción de ácido. Nos queda ver las otras secreciones. Mm. Ya. A ver, ¿ustedes cómo se sienten? Lo que pasa es que ese repaso que les dice de aparato digestivo, de fisiología, tenía como fin, bueno, recordar los conocimientos para el curso, pero ¿ustedes creen o sienten que necesitarían un repaso de la parte de secreciones biliares y pancreáticas y de absorción intestinal? ¿Cómo están en esa materia? Honestamente, yo creo que nos vendría mal, profe. Ya, ¿no vieron, eso no vieron en fisiología el, el curso que ustedes tuvieron pasado? No, profe. Ya, entonces déjeme sacar esto. Ya, a ver, habíamos quedado, si me acuerdo que vimos todo esto, ¿sí o no? Yo me acuerdo de haber visto todo esto con ustedes, ¿sí? Creo que quedé aquí que les expliqué el mecanismo eh, de secreción de ácido clorhídrico y las fases de secreción ácido. Creo que aquí queda, ¿sí o no? Ahí queda, pues me parece, en esta diapositiva. ¿Estoy lo correcto? Sí, profe. ¿Perdón? Sí, sí, sí. Ah, ya. A ver, ya. Nuevamente, a ver, si quieren, para hacer un breve recordatorio. La secreción ácida por parte de las células parietales se lleva a cabo por un mecanismo que está controlado tanto a nivel neuronal como a nivel endocrino y paracrino, ¿sí? En los cuales la secreción ácida empieza a liberarse desde que, ¿se acuerdan? Les dije, el alimento, ustedes lo están viendo, están pensando en él, ¿sí? Ya hay un estímulo, que es un estímulo... Sí, 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 lo vamos a hacer. Déjenme repasar esto porque necesito terminar el paper de antiinflamatorios, ¿ya? Pero lo vamos a ver, quería verlo después de esto. Ya voy a tener que hacer una pequeña variación. Eh, gracias, Nicolás. Entonces, ya. Eh, a ver, ya. Entonces está regulado por vía neuronal, vía endocrina, sí, por vía paracrina. Eh, ahora, ¿quiénes son los involucrados? Ah, el sistema nervioso, sí, entérico, ¿ya? A través de la liberación de acetilcolina, actuando sobre el receptor M3, la histamina, liberada por las células entrecromafines, la gastrina, liberada por las células G del antro, ¿sí? Y
estos van a actuar para estimular la liberación de ácido. Y las células D que secretan somatostatinas están inhibiendo todo este proceso. ¿Ya? Y el estímulo para la liberación de la somatostatina es el pH en el lumen cuando alcanza el pH 2. Ahí se rompe la inhibición que están teniendo sobre la secreción de somatostatina, y esto empieza a liberar somatostatina de tal manera que empieza a inhibir el proceso, para que así controlar la secreción de protones. Ahora, la digestión de los péptidos, de las proteínas, empieza desde el estómago o a través de la acción de la pepsina, que se secreta por medio de las células principales en el estómago, que secretan el pepsinógeno, que ante el medio ácido del estómago se activa a pepsina, y esta pepsina empieza a degradarla, a generar la primera degradación de las proteínas. ¿Ya? Por otra parte, cuando empieza a haber el vaciamiento gástrico, las células S, que secretan secretina, van a actuar sobre las células principales para estimularlas a secretar más pepsinógeno, y obviamente en el medio ácido se activa la pepsina. ¿Ya? Y estas células S van a estimular la secreción de secretina en medio ácido, cuando viene el vaciamiento gástrico. Ahora, con respecto a la secreción biliar, ¿sí? No me voy a quedar mucho en detalle, ¿sí? Lo primero que, igual que las otras secreciones, los hepatocitos están secretando la bilis, ¿sí?, a una serie de canalículos, y después que van a confluir a ductos, y que terminarán pasando a la vesícula biliar para su almacenamiento o de largo hacia el duodeno. En la vesícula biliar, esta bilis va a ser concentrada de tal manera de poder optimizar, ¿no es cierto?, la cantidad de bilis que se puede almacenar. Se concentra hasta 10 veces. Además, igual como lo vimos en la secreción salival, en su paso a través de los ductos, la secreción biliar primaria, que es secretada por los hepatocitos, también es modificada por unas células que se llaman colangiocitos, que están en los ductos, y ahí se va modificando la bilis para generar, ¿no es cierto?, su composición final. Aquí vemos, ¿no es cierto?, un hepatocito, como pueden ver acá, donde están los canalículos biliares, donde se va a secretar la bilis, y ahí la membrana vasolateral, donde va a estar, ¿no es cierto?, va a pasar la sangre, y vamos a tener, ¿no es cierto?, la captación de glucosa y otras, y a partir también de las mismas sales biliares que van a ser recicladas. Ya. Con respecto a la bilis, ¿sí? La bilis tiene una función de solubilización de compuestos lipofílicos. También va a tener como función permitir generar un medio, ¿no es cierto?, activación para ciertas vitaminas liposolubles y algunas enzimas pancreáticas, ¿sí?, que se van a activar en presencia de la bilis. También es un medio de secreción de colesterol. Ya. La principal estímulo para la secreción de la bilis es la secretina, ¿sí? Pero la colecistoquinina va a estimular la contracción de la vesícula biliar para que se libere el contenido de bilis desde la vesícula hacia el conducto para que llegue al duodeno, ¿sí? Por lo tanto, tanto la secretina como la colecistoquinina van a estar funcionando en ambos procesos. La bilis está compuesta por las sales biliares y hay otros compuestos, los que vemos en la lecitina, proteínas, el colesterol. Como les había dicho recién, es el principal medio que tiene el cuerpo para eliminar el colesterol. Y bilirrubina, ¿sí?, que también va a ser un producto de eliminación y de secreción
cuando ocurre, por ejemplo, en la degradación de los glóbulos rojos, ¿ya? Y la degradación de la hemoglobina. Cuando se degrada el grupo hemo, se va a formar la bilirrubina, y aquí la bilirrubina en el intestino va a pasar a estercobilinógeno, que es la forma como se va a eliminar la bilirrubina, y le da color café a las heces. En cambio, la bilirrubina que va a la sangre y llega a la orina, se transforma en urobilinógeno, y es lo que le da color ámbar a la orina. Con respecto a las sales biliares, hay cinco tipos de sales biliares, las que vamos a llamar sales biliares primarias y sales biliares secundarias, ¿ya? Las sales biliares primarias son las producidas en el hepatocito, ¿sí? Y las sales biliares secundarias son producto de la modificación de las sales biliares primarias que se realizan por las bacterias intestinales, ¿ya? Por otra parte, la síntesis de las sales biliares en el hepatocito está bajo control por la misma disponibilidad de las sales biliares. Si se eliminan mucho las sales biliares, se va a estimular a la 7-alfa hidroxilasa para que ésta se estimule, ¿no es cierto?, la síntesis de las sales biliares a partir de colesterol. En cambio, cuando las sales biliares están en una concentración normal, esta enzima se va a inhibir y por tanto se deja de sintetizar las sales biliares. Ahora, las sales biliares son residuos recicladas de tal manera en un circuito entre el intestino, ¿no es cierto?, y el hígado, porte hepático, de tal manera que cuando son liberadas al intestino, estas son reabsorbidas y pasan al hígado, y el hígado las capta para formar nueva bilis, ¿sí? Ahora, la secreción de la bilis va a diferir en las etapas de ayuno o postprandial, o sea, después de comida. La bilis producida en ayuno es una bilis que tiene los compuestos, todos los compuestos menos las sales biliares, agua, proteínas, etcétera, ¿ya? Y que es lo que vemos acá, y también se secreta de manera discontinua, ¿sí? Cuando se consume alimento, ahí se estimula la secreción de ácidos biliares a la bilis, y vemos que empieza a aumentar continuamente la secreción. Por lo tanto, vamos a tener una bilis que va a ser secretada, que es dependiente, ¿no es cierto?, o que va a contener bilis, y otra que es independiente de los ácidos biliares, que es la que les decía que se secretan, ¿cierto?, ante o periodos de ayuno, que es la que ustedes ven aquí. Ahora, aquí vemos la secreción, ¿sí?, que vemos dependiente de bilis, que empieza a aumentar ante el consumo de alimentos, y esta se va a llamar como secreción canalicular biliar, ¿sí? Todo esto con lo que se va a liberar por el hepatocito hacia el canalículo biliar. Y ahora, después, como les decía, cuando pasa a los ductos, esto le van a agregar más componentes y lo van a modificar de tal manera que van a agregar un mayor volumen, y esto es lo que vamos a denominar como bilis total, ¿sí? La secreción canalicular más la secreción ductal, ¿ya? Ahora, esto se lo he dicho como en resumen, ¿ya? Ya, ¿no? Ahora, la secreción, con respecto a la secreción pancreática,
nuevamente aquí tenemos los vacinos pancreáticos, que es parte del páncreas exocrino, ¿sí? Ustedes vieron tal vez el páncreas endocrino, bueno, lo vimos en algunas clases, que está involucrado en la secreción de insulina y glucagón para modular, ¿no es cierto?, o la homeostasis de la glucosa. Pero el páncreas exocrino está encargado de la secreción de las enzimas que van a estar degradando tanto los carbohidratos, lípidos y las proteínas. Como acinos, ya que ya habíamos visto, también genera una secreción primaria, ¿sí? Que va a estar rica en las enzimas pancreáticas y algunos iones. Y después viene la secreción ductal, en los cuales vamos a intercambiar el cloruro que se va a ser secretado por las células acinares, en intercambio con bicarbonato, ¿sí? De tal manera que ahora vamos a pasar a una secreción pancreática que va a ser rica en bicarbonato, ¿sí? Nuevamente esto es importante porque aparte de las enzimas pancreáticas, el bicarbonato va a ser importante para poder neutralizar los protones que vienen desde la secreción ácida. Así vamos a poder neutralizar el ácido que está siendo liberado en el vaciamiento gástrico. La secreción pancreática también está regulada por las fases de secreción gástrica. En las fases gástrica y cefálica, ¿sí? En ambas, o sea, desde que el alimento está fuera hasta que el alimento está en el estómago, la secreción pancreática va a estar bajo control tanto del sistema nervioso entérico, ¿sí? Como por la gastrina, ¿ya? Que ustedes ven acá, y que van a estimular la secreción de, bueno, el agua y las enzimas pancreáticas, y por vía neuronal, ¿sí? También va a actuar sobre los ductos para que se secrete el bicarbonato, ¿ya? De tal manera que vamos a generar, ¿no es cierto?, una secreción completa, rica en bicarbonato y enzimas. Ahora, en la fase intestinal, cuando el contenido de alimentos ya llega al estómago, van a estar las proteínas y las grasas, ¿sí? Que van a estimular a mejor dicho, al sistema nervioso entérico para que estimule aún más la secreción de enzimas y bicarbonato. Y por otra parte, el contenido ácido ya estimula las células S para que secreten la secretina, ¿ya? Y esta secretina va a llegar al ducto para estimular aún más la secreción de bicarbonato, aparte de acordarse las funciones con respecto a la secreción de la bilis, ya y la secreción del pepsinógeno. Y por otra parte, las proteínas y grasas van a estimular las células I, que secretan colecistoquinina, y la colecistoquinina va a estimular a la secreción enzimática, potenciar aún más la secreción de enzimas, y por otra parte, acuérdense que la colecistoquinina va a ir a la vesícula para estimular la contracción vesicular y se libere la bilis. Si ustedes se fijan en esta figura, vemos la secreción de bicarbonato es inversamente, o sea, la secreción inversa con respecto al bicarbonato y el cloruro, ¿sí? Y eso se debe, como les mostraba, porque en el acino se secreta una gran cantidad de cloruro que después va a ser intercambiado por bicarbonato en el ducto, ¿sí? Y vemos, ¿no es cierto?, la relación inversa entre ellas. La secreción de sodio es constante, ¿sí? Que se va a secretar en el acino, principalmente. Ya, y con respecto a las enzimas, acá les dejo, ¿no es cierto?, vamos a tener las enzimas que van a estar secretando tanto para degradar las proteínas como para degradar los carbohidratos y los lípidos, ¿ya? No me voy a quedar un poco en esto porque va un poco más allá de lo que vamos a ver en la clase, pero aquí ustedes en intestino delgado, igual como vimos en el sistema respiratorio,
Tiene un epitelio con microvellosidades, ¿sí? Un borde en cepillo, que eso lo que hace es aumentar el área de contacto con el alimento, de tal manera que va a ser más eficiente la captación de los nutrientes. El área intestinal, si ustedes se fijan, es alrededor de, si no me equivoco, 2 millones de centímetros cuadrados, que es más o menos como una o dos canchas de tenis. ¿Sí? Imagínense, eso es el área de superficial que tenemos para la captación de nutrientes y secreción de componentes. Por lo tanto, es un área tremenda que, si ustedes se fijan, si fuera lineal, sería alrededor de 600 centímetros cuadrados. O sea, es muy pequeña, la absorción de nutrientes sería muy ineficiente. Y eso por toda la gran cantidad, como les decía en la clase pasada, para secretar las distintas secreciones y el alimento que se ingiere. ¿Ya? Todo se tiene que reabsorber. Ahora, con respecto a la digestión de los carbohidratos, esto parte en la boca con la acción de la amilasa salival, como habíamos dicho en la clase pasada, y después viene y va a continuar con la secreción de la amilasa pancreática, que va a degradar el almidón ya a maltosa, y les voy a mostrar una figura. Y la glucosa, lactosa y sacarosa, ¿sí? Estos otros carbohidratos van a ser degradados, ¿sí? De tal manera de generar oligosacáridos pequeños, más pequeños. La glucosa obviamente va a ser transportada y absorbida por el intestino, por transportadores de glucosa. Ya habíamos visto lo de CGLT1, por ejemplo. La lactosa va a ser también degradada por la lactasa, la sacarosa por la sacarasa, ¿sí? Y así tenemos la degradación de los distintos componentes. Por ejemplo, y ayuda a entender esto de por qué hay algunas patologías. El almidón se degrada al alfa-dextrina, maltosa y maltotriosas, y estas por sus enzimas correspondientes que están en el borde del cepillo se degradan a glucosa. Por lo tanto, el fin final de la degradación del almidón es llegar a glucosa para que ésta se capte por el intestino. Por otra parte, la trealosa por la trealasa va a pasar a glucosa, la lactosa por la lactasa a glucosa y galactosa, y la sucrosa por la sucrasa a glucosa y fructosa. ¿Ya? Y estos ahí van a poder ser absorbidos, ¿sí? Como ustedes ven aquí, ya el SGLT1 que puede absorber glucosa y galactosa, los GLUT5 que principalmente son transportadores de fructosa, ¿ya? Ahora, la deficiencia de lactosa, que está muy común ahora, la incidencia de alergia a la lactosa ha aumentado considerablemente en los últimos años, y eso se debe por alguna alteración en la producción pancreática de la lactasa, de tal manera que la lactosa no va a ser degradada por el intestino, y eso va a ser un festín para las bacterias intestinales, que van a empezar a aumentar la producción de CO2, ¿sí? Y otros gases, ¿sí? Como hidrógeno, y obviamente el CO2 con agua va a formar bicarbonato más protones, por lo tanto empieza a aumentar, a acidificarse el contenido intestinal, y eso lleva, ¿no es cierto?, a inflamación, ¿ya? Y además esa inflamación a generación de diarrea, ¿ya? Por la extravasación de agua, y tenemos, ¿no es cierto?, finalmente el vaciamiento intestinal con contenido líquido, ¿ya? Ahora, las proteínas se van a degradar también por las enzimas pancreáticas. Las proteínas vegetales son, mejor dicho, para decirlo de otra manera, al revés, las proteínas animales son mejor asimiladas que las vegetales, ¿sí? Son de más fácil digestión. Las proteínas vegetales eh, necesitan más tiempo para poder ser degradadas, y en especial porque tienen un gran contenido de prolinas que van a hacer más difícil el rompimiento de sus enlaces. Ahora,
le había dicho que las proteínas partíamos en el estómago por acción de la pepsina y que esta degrada ya el 15% de las proteínas que se consumen en el alimento, ya se degradan en el estómago por acción de esta enzima. Ahora, en el intestino, vamos a tener las distintas enzimas que son secretadas por el páncreas, ¿ya? En los cuales van a estar degradando las proteínas a aminoácidos, dipéptidos o a lo más tripéptidos, ¿sí? Y cuando hablo de dipéptidos son un péptido de 2 aminoácidos, ¿sí? O de 3 aminoácidos, son como las cadenas más largas que pueden tener para ser absorbidas. Ahora, las proteínas, las enzimas van a ir degradando, dado que por endopeptidasas, algunas son endopeptidasas, otras son exopeptidasas, en las cuales las endopeptidasas empiezan a a romper los enlaces peptídicos internos de las proteínas, de tal manera que empieza a romper las estructuras cuaternarias terciarias y empieza a generar péptidos más pequeños, y las exopeptidasas que empiezan a degradarla desde los extremos carboxilo terminal, entonces empiezan a degradar desde esa zona, desde los extremos. Ahora, todas estas enzimas pancreáticas son liberadas de tal manera que no vayan a dañar el tejido de manera inactiva, como una prohormona, ¿sí? Como la tripsina se libera como tripsinógeno, la quimiotripsina como quimiotripsinógeno, etc. ¿Ya? Y estas van a ser activadas por la tripsina, ¿sí? La cual nuevamente es secretada por el páncreas como tripsinógeno, y una enzima que está en el borde del cepillo que se llama la enteroquinasa va a activar el tripsinógeno tripsina, y esta tripsina empieza a activar todo el resto de las enzimas pancreáticas, el tripsinógeno, quimiotripsinógeno, proelastasa, la procarboxipeptidasa A y B, a sus formas activas, ¿sí? Y de esa manera empiezan a actuar. Ahora, con respecto a los lípidos, ¿ya? Los lípidos en la dieta generalmente consumimos los fosfolípidos, colesterol, los triglicéridos, obviamente en ácido graso a través de cadenas más largas, que los vamos a degradar a esos para poder absorberlos, para poder hacer más eficiente la captación de estos lípidos. Van a participar ¿no es cierto?, las sales biliares, los bilis, de tal manera de solubilizar un poco este contenido lipídico y hacer más fácil la acción de las enzimas. ¿Qué enzimas vamos a tener? La colesterol esterohidrolasa, la lipasa pancreática y la fosfolipasa A2, en lo cual vemos que la lipasa pancreática hidroliza los triglicéridos a monoglicéridos y ácidos grasos monoglicéridos. La colesterol esterohidrolasa va a hidrolizar los ésteres de colesterol a colesterol libre y ácidos grasos, y la fosfolipasa A2 hidroliza los ésteres de colesterol a lisolecitina y ácidos grasos, de tal manera que eso después van a ser captadas por los enterocitos, y estos van a formar los kilomicrones, que es una estructura que va a tener, ¿no es cierto?, tanto el colesterol, ¿sí?, los triglicéridos, ácidos grasos libres que vayan a absorberse en una estructura recubierta con proteína, de tal manera que los va a proteger y va a hacer, ¿no es cierto?, que este kilomicrón sea soluble. Y en este caso, no pasa a la circulación portahepática como lo hacen los carbohidratos, ¿sí?, la glucosa, que se van directo al hígado. Estos pasan al sistema linfático, y de ahí ya van a llegar van a pasar a la circulación sistémica, y de ahí llegan al hígado, donde van a ser absorbidos los kilomicrones para poder transformarlos en los VLDL, en los lípidos de muy baja densidad, que son la forma, ¿no es cierto?, los cuales los va a mandar para poder pasar a la circulación y llegar a los tejidos, que, bueno, después lo vamos a ver en farmacología 2, ¿sí? Con respecto al procesamiento de esto, ¿ya? Y la generación de los LDL y HDL.
Ya. Ya. Con respecto a la absorción de electrolitos y agua, principalmente estos, ¿no es cierto? Los electrolitos se van a ir absorbiendo por transportadores específicos y muchos van a ser con cotransporte con los distintos metabolitos generados por la digestión de los alimentos, con la glucosa, aminoácidos, ¿sí? Y lípidos que van a poder, lípidos no, con los aminoácidos y los carbohidratos que van a poder ser absorbidos, ¿no es cierto?, en transportadores en conjunto con los electrolitos, ¿ya? Y el agua obviamente va a pasar por las aquaporinas, ¿ya? Y por vías paracelulares, y obviamente siguiendo flujos osmóticos. Vemos que en las distintas partes del intestino, el agua va a ser mayormente absorbida en el yeyuno y el ilion, ¿sí? Y menor en el duodeno y el colon. Y si ustedes se fijan, eso sigue el flujo osmótico seguido por el sodio, donde también es mayormente en el yeyuno y el ilion, en el duodeno menor, y en el colon va a estar dependiente de la acción de la aldosterona. Y el cloruro, obviamente, el amigo inseparable del sodio, que sigue la misma tendencia. Ahora el bicarbonato, vemos que es secretado en el duodeno, absorbido en el yeyuno y secretado en el ilion y en el colon. Y el potasio, que va a ser absorbido en el duodeno menormente y mayormente en el yeyuno, y puede haberse alta secreción a nivel del ilion. Y la aldosterona puede, en el colon, puede actuar para poder inhibir, ¿no es cierto?, la absorción y promover la secreción de potasio. Ahora el calcio, en el duodeno, mayormente va a haber la absorción y bajo la acción también de la vitamina D a nivel del duodeno. Y también puede haber algo de absorción de calcio en el yeyuno. El hierro, prácticamente todo se absorbe a nivel del duodeno. ¿Ya? Ahora, como último, para recordarle y ponerlo en contexto, ¿sí? Mucho de lo que también se ven en la enfermedad es gastrointestinales y lo que vamos a ver después, ¿sí? En otros cursos, con respecto a las patologías, ¿no es cierto?, relacionadas con la obesidad. La regulación de la ingesta de alimentos es una regulación que, si bien funciona a nivel local con sistema nervioso entérico y las secreciones, ¿no es cierto?, de las enzimas para poder absorber los alimentos, estos están bajo control central y específicamente, ¿no es cierto?, la regulación de la ingesta y el ayuno en el hipotálamo, donde vamos a tener, si bien hay varias hormonas que van a estar funcionando, hay un centro que aparentemente ya se ha descrito bastante bien, en el cual es un centro que va a estar estimulando la ingesta de alimentos, que sería como oxígeno, ¿ya? Que está relacionado con la liberación de neuropéptido I, ¿ya? Y este neuropéptido I estaría estimulando la ingesta o estimulando la sensación de hambre, ¿ya? Por lo tanto, porque se necesita el consumo de energía y aumentar los tonos simpáticos, o sea, parasimpáticos para empezar, ¿no es cierto?, a procesar los alimentos. Ahora, hay un centro anorexígeno que va a estimular la liberación de la alfa-MSH, ¿sí?, que es la hormona estimuladora de melanocitos, alfa, que va a tener un efecto anorexígeno, ¿sí?, que disminuyendo la ingesta de alimentos, porque se supone que no lo necesitamos y va a estimular el consumo de energía, ¿sí?, de tal manera que saca de las reservas y inhibe la secreción de NPI, y por otra parte, cuando el centro de orexígeno de ingesta de alimentos inhibe la secreción del alfa-MSH. De tal manera que hay un circuito, ¿sí?, que va a estar regulando estas sensaciones de hambre y
de hambre y de ayuno, de sensación de saciedad. Y es aquí, ¿no es cierto?, por ejemplo, que tenemos la leptina como una de las hormonas que están tal vez más famosas en este tiempo, en los últimos años, por su secreción, que ha sido, se debe, ¿no es cierto?, al tejido adiposo, y que se ha visto que la secreción de leptina es proporcional al tejido, a la cantidad de tejido adiposo que se tiene. Y cuando se descubrió esta hormona, se pensó que se había encontrado el santo grial, de tal manera que si podíamos regular la leptina, íbamos a regular, ¿no es cierto?, la obesidad, pero finalmente, como todo en ciencia y en especial, ¿no es cierto?, en endocrinología, es mucho más complejo que eso, mucho más complejo que eso. Hay muchas hormonas y muchas otras vías que están actuando en conjunto. De hecho, ustedes si ven, lo buscan en YouTube o en Google, los ratones OBOB, que son mutantes para leptina, son ratones obesos, de tal manera que se ha visto que la leptina, ¿no es cierto?, va a estimular, ¿sí?, se supone, altas concentraciones de leptina van a estimular la saciedad, ¿sí? Y bajas niveles de leptina estimulan que tú consumas alimento, porque la leptina sería como, entre comillas, un sensor del consumo energético, ¿ya? De la cantidad de energía que tienes en el cuerpo. Pero obviamente hay muchas otras hormonas, por ejemplo, ¿ustedes conocen la grelina? ¿Mm? ¿Mm? ¿Ustedes conocen la grelina? ¿La han escuchado? ¿No? La grelina es un estímulo, una hormona que es secretada principalmente en el estómago, algo en el duodeno, pero principalmente en el estómago, y es una hormona que se estimula o se libera ante la distensión del estómago, y estimula la sensación eh, de apetito, ¿ya? O sea, la sensación de querer comer alimento, actuando obviamente a nivel hipotalámico para estimular, ¿no es cierto?, esta vía por oxígeno, ¿ya? Entonces, hay muchas otras hormonas, pero esta es como la típica o más famosa, entre la grelina, que estimula el apetito, y la leptina, que estimularía la saciedad, pero es mucho más complejo el sistema que esto simplemente. Y de esa manera se va controlando, ¿no es cierto?, las sensaciones de ingesta y ayuno, y por eso que se ha visto que, por ejemplo, las cirugías bariátricas que están de moda ahora para poder hacer bajar de peso a la gente a los 10 años vuelve a subir de peso. Ya muchos recuperan el peso normal, el peso que tenían antes, ya después de hacerse una operación tan fuerte. Y eso es porque se ha descrito y ya está más o menos claro de que los patrones neuronales de secreción de neurotransmisores, ¿no es cierto?, a nivel hipotalámico, no se alteran con la operación, ¿sí? Y de tal manera que, nuevamente, tu conducta termina adaptando a las neuronas a funcionar de una cierta manera. Entonces, cuando tú lo alteras, estas te empiezan a pedir que vuelvas a la conducta anterior, ¿sí? Entonces, es muy difícil cambiar los patrones de comportamiento neuronal, ¿no es cierto?, de liberación de neurotransmisores, potencial de acción, etcétera, y que permitan finalmente que tú alteres también tu comportamiento para el consumo de alimentos. Entonces, finalmente, una de las cosas más importantes es cambiar las conductas a nivel del sistema nervioso central, ¿ya? Más que a nivel periférico, ¿sí? Obviamente, bueno, eso es tal vez parte de otra conversación con respecto a la cirugía bariátrica y sus efectos, ¿ya? Que si quieren después lo podemos conversar. Ya. ¿Claro? Este es un resumen rápido. Si quieren, ¿a ustedes les interesa? Porque si quieren les puedo subir las clases de... No sé si la subí, no me acuerdo, por eso. Les subí la clase de digestivo de este repaso al aula. ¿Se la subió, no?
¿No? ¿Sí? ¿El PowerPoint o la clase grabada? El PowerPoint. Yo sí lo descargué 2 de digestivo. Ah, ya está, ya. Ya no era para saber para que lo tuvieran, si que necesitan repasarlo. ¿Ya? Eh, ya ¿Todos leyeron el paper? Silencio absoluto. Ya, a ver, espérense un poquito, déjeme abrirlo. A ver, nuevamente, la forma que yo tengo de hacer las discusiones de paper es que la hagan ustedes, ¿sí? Por lo tanto, espero que ahora estén activos, ¿sí? Para que podamos discutirlo, ¿sí? Ya, ¿quién quiere partir? Yo el control nuevamente de la tarde, ¿sí? Que les voy a abrir, les dije que iba a incluir el paper. Por lo tanto, mientras mejor discutamos el paper, mejor vamos a poder, o van a poder entender mejor, ¿no es cierto? O para prepararse mejor para el control, a eso me refiero. ¿Ya? Entonces, ¿quién quiere partir con la introducción? Nuevamente son 29 páginas, es harto, así que vamos a hacer un resumen, ya vamos a ir resumiéndolo, ya porque es largo. Bueno, pues sí, bueno, son 29 páginas, pero deben ser como 12 reales, porque están en el otro formato, no están en el formato revista. Y son 18 de discusión, casi como unas 10 o 11. Igual es largo. Ya. ¿Quién? Yo, profe. Ya, muy bien. Cuéntanos la introducción. Bueno, la introducción más que nada dice que, bueno, está explicando que para qué sirven los antiinflamatorios, que como reducir dolor, reducir la inflamación. También habla de los salizatos como, o sea, salicilato como descubrió la aspirina, Uh-huh. que fue acetilado con ácido salicílico y ahí se creó la aspirina. También habla que la aspirina inhibe la COX-1 y la COX-2, en especial la COX-2, que son los mediadores inflamatorios, o sea, y también participan las prostaglandinas y los tromboxanos. Uh-huh. Y habla de la aspirina, que es un antiinflamatorio, que es parte de los AINES, que generalmente se dirige a la COX-2 y a la síntesis de prostaglandina, en particular con la prostaglandina G2. Y... ¿qué más? Ya. Y acá habla con respecto al proceso inflamatorio, que sería el blanco, ¿no es cierto?, de estos fármacos, ¿sí? En los cuales nos conversa que están participando un sinnúmero de agentes que van a estimular, ¿no es cierto?, los procesos, entre los ¿cuáles tenemos? ¿Cómo, profe? No entendí. Que habla sobre el proceso inflamatorio, que es activado por varios factores, ¿sí? Varios agentes o citoquinas que van a activarlo, ¿sí? Entre los cuales habla, por ejemplo, del TNF-alfa, la interleuquina 1 beta, el VEGF, o sea, que es el factor de crecimiento de endotelio vascular, y otros factores también proinflamatorios, ¿sí? Que ustedes ya hemos discutido, ¿no es cierto? Que principalmente esos van a ir a activar, ¿no es cierto?, los procesos intracelulares, ¿sí? Ya, ahora, obviamente es intracelular y también la activación de células del sistema inmune, que es más o menos lo que conversábamos en las clases, ¿ya? Entonces, ¿cuál es este paper, perdón, este más un review? Está hablando sobre los distintos factores, ¿ya?, o que tienen los fármacos antiinflamatorios, ¿sí? ¿Ya?
Y estos fármacos antiinflamatorios, ¿no es cierto?, van a ir actuando en distintos blancos. Entonces, partamos primero. Entonces, como primera estrategia habla de inhibir las prostaglandinas, ¿sí? Por lo tanto, como blanco la COX-2. ¿Qué es lo que habla de eso? ¿Ustedes el paper o no lo tengo compartido? Sí se ve, profe. Ah, ya. Ya. Entonces, ¿quién puede hablar entonces con respecto a las prostaglandinas, ¿no es cierto? Y la acción sobre las COX-2, o mejor dicho, blanco sobre la COX-2 para poder inhibir la producción de prostaglandinas. ¿Ya? ¿Qué es lo que habla con respecto a esto? Dice como que la función principal de las prostaglandinas es como disminuir los umbrales del dolor. Y también, bueno, lo inhibidor de la prostaglandina 2 es reducir el dolor, porque es como el objetivo. También dice que hay vías para sintetizar la molécula inflamatoria, que es la prostaglandina 2, que es con la vía constitutiva de la COX-1 y por la vía inducible por la COX-2. Y bueno, eso también lo estoy leyendo, que lo tengo en español ya acá, entonces ahí voy. También dice que son usados para las enfermedades como los artritis reumatoide, Osteoartritis. artritis, sí, y también tiene efectos secundarios gastrointestinales en comparación con, bueno, la COX-1 tiene efectos secundarios en comparación con la COX-2, bueno, y también está asociado con aumento de los eventos cardiovasculares y cerebrovasculares. En verdad lo estoy leyendo, profe, no es que me lo sepa de memoria, la verdad. Así que por eso hablo así. Así No te que eso, preocupes. ¿qué más agregan mis compañeros? ¿Alguien que más? Porque uno de los problemas que tienen la farmacología con respecto a la acción sobre las COX es que los primeros eran no selectivos, por lo tanto actuaban sobre la COX-1 y COX-2, de tal manera que tenían o tendían a presentar mayores factores o reacciones adversas, ¿ya? De tal manera que después empezaron a salir los selectivos y que actúan sobre la COX-2 únicamente, ¿ya? Que son específicos o selectivos, y, pero obviamente también el uso tal vez más amplio puede también estar asociado a algunos cuadros que se han visto, tanto cardiovasculares como cerebrovasculares, ¿sí? Eh, y eso obviamente estaría relacionado principalmente, aunque no está completamente claro, por la reducción de las prostaciclinas. Ahora, ¿quién me puede hablar con respecto a las resolvinas? ¿Mm? ¿Nadie? ¿Ignacio? Profe, soy Nicolás, no Ignacio. No, pero me refería a No hay, otro. no hay No, otro. Ignacia, perdón. Entonces, No hay. ¿ninguno lo leyó? ¿Ninguno quiere participar? Bueno, se salvaron que no estamos en sesión de papers en presencial. A ver, voy a tener que empezar a seguir por lista. A ver, Fátima Herrera.
Entonces, Nada. por lo que leo, las resolvinas son como una cascada inflamatoria que son, o sea, está desencadenada por las citoquinas, ¿no? Ujú. ¿Ya? ¿Qué más? Participan las células mieloides como son los monocitos y los neutrófilos. Em, bueno, también participan los productos inflamatorios como son el ácido araquidónico y las prostaglandinas. A ver, muchachos, Nicolás, gracias, pero que tienen que participar el resto, ¿ya? Si no participan, no hay actividad. Si la gracia del Electron Paper no es que yo me ponga a, a explicar el paper, ¿sí? La idea es que discutamos, ¿sí? Si no hay discusión de parte de ustedes, no, no hay sesión de paper. Entonces les pido que ustedes participen. A ver, Sadi, ¿lo leíste? Kevin, Fernanda, ya. Entonces, si no hay participación, dejamos hasta acá. El control va a ser igual, ¿ya? Del paper. Y no te preocupes, Nicolás. Tú tienes un 7 en el control, ¿ya? No tienes que darlo. El único que participó y que hizo algo. Última oportunidad. Cristian. Ya, profe. Déjeme. Quería justamente sobre las resolvinas porque son un tipo de moléculas que la verdad yo no conocía. La verdad es que gracias a este paper me puedo informar. Y si uno se fija en los años de la investigación, son también recientes, 2009, 2008. Entonces, me parece súper interesante porque eso también nos demuestra que aunque uno puede creer que todas las cosas ya están descubiertas, todavía quedan un montón de moléculas y cosas que uno puede ir investigando e ir desarrollando. Bueno, y hablemos de la resolvina en específico. Entonces dice claro que es una cascada que está gatillada por citoquinas, y la parte que me pareció súper interesante acá es que donde dice que es parte de un paquete, ¿cierto? Que coexiste con la inflamación. Entonces son moléculas que Que aparentemente también se están liberando como parte del proceso inflamatorio. exactamente. Y también otro interesante es que se está investigando sobre su posibilidad para hacer estudios de que pueda usarse como algún tipo de fármaco. Claro. En el caso de resolvina sintética. El bloqueo de la acción de las resolvinas podría llevar, ¿no es cierto?, a una disminución de los procesos inflamatorios como una terapia alternativa a las ya existentes. Bueno, y lo otro también es decirles, compañeros, aunque no hayan leído el paper, igual está en la pantalla, o sea, traten de leer y de decir cualquier cosa, o sea, no cualquier cosa, pero me refiero, hay un montón de clases que hemos estado que les permiten, tienen herramientas como para dar una opinión y para decir algo, aunque sea una frase. La cosa es que vayan participando y se vayan soltando. Yo generalmente no quiero hablar porque siento que es mejor que ustedes participen a que yo esté hablando. Ignacio lo ha hecho súper bien en la última, o sea, perdón, Nicolás lo ha hecho súper bien en los últimos meses, yo lo he visto
cómo se nota que ha estudiado y cómo participa, y ojalá que todos hicieran lo mismo. Yo de verdad que lo insto a que participen más. El profe de repente ahí queda eh, casi pidiéndole a la gente que participe, y en realidad los que se están educando somos nosotros, no el profe. Así que, aunque sea una frase que tiren, lean lo que está en pantalla, porque ni siquiera eso debería pasar en una clase presencial. El profe no va a tener puesto el paper ahí. Entonces, aquí tenemos además esa posibilidad de poder tener el paper frente a los ojos. Así que yo les puedo pedir que participen. Gracias, Cristian. Bueno, nuevamente les digo, o sea, si bien es todo un crecimiento, ya, de parte de ustedes, la idea es que nuevamente se esfuercen en tratar de participar, como les he dicho en las clases y ahora, porque finalmente cuando ustedes vayan a trabajar, el que se queda callado lo despiden. Es así de simple, ¿ya? Porque lo que se espera de la persona cuando va a trabajar es que participe, sea proactivo. Por lo tanto, esto es un entrenamiento para ustedes, ¿ya? Entonces, obviamente, la idea de estos papers no solamente, y este como review, como es un review relativamente nuevo, eh, tiene varias cosas que son importantes, extras, que uno no las pasa generalmente en las clases, porque en las clases obviamente uno va viendo la estructura, el esqueleto, y obviamente las cosas nuevas se dejan para discutirlas en este tipo de ocasiones. Entonces, la idea es que, nuevamente, acá nadie se va a reír de ustedes, nadie, ¿ya? Porque la idea, al revés, ya algunos tal vez lo toman mal cuando no participan, ¿ya? Entonces, nuevamente los insto a que, si quieren que continuemos con la actividad, que sigan participando. Entonces, después de las resolvinas, estamos hablando de los glucocorticoides, ¿sí? En los cuales sabemos que o tienen una acción, ¿sí? Para poder inhibir, ¿no es cierto?, la inflamación derivada, ¿no es cierto?, por citoquinas, ¿ya? Entonces, ¿qué me puede decir qué es lo que habla con respecto a la acción de los glucocorticoides? ¿Vania? ¿Danixa? Ya Ignacia está diciendo que se utilizan ampliamente para tratar enfermedades crónicas, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué más podemos hablar? Que usa varios mecanismos, que uno de ellos es como reducir la expresión de los genes que están inducidos por la citoquina. O sea, ese es como uno de los mecanismos que usa los glucocorticoides. Ya. Y también que suprimen la expresión de los genes inflamatorios, como son las interleuquinas, la 2, la 4, la 15, la 17. Y como el interferón también. También reducen la expresión de los genes que codifican la COX-2, y como la inducible, que es la sintasa de óxido nítrico. Y también aumenta la expresión de los genes de las moléculas antiinflamatorias, como ya lo dije, como son la interleuquina y los receptores del... Disculpa, que yo estaba preguntando, tenía Ay, duda, que lo puso como signo de interrogación, dice, reduce la inflamación, eso es lo que hacen, ¿sí? La acción de los glucocorticoides, ¿sí?, es para poder reducir la inflamación. ¿Qué es lo que está diciendo? Sigue, Nicolás. eso, profe, no sé, en verdad, como... Ya. Porque tratan como de inhibir
la acción causada por las citoquinas que causa la inflamación. O sea, esa es como la función de los glucocorticoides y tiene varios mecanismos de acción. La acción de los glucocorticoides principalmente es por la unión de su receptor, que sabemos que es un receptor citoplasmático, que va a migrar, ¿no es cierto?, al núcleo y va a actuar como un represor de la expresión de muchos, ¿no es cierto?, factores de transcripción ya asociados a la expresión de moléculas o citoquinas proinflamatorias, ¿sí? Ahora, que eso es más o menos lo que hemos conversado en algunas cosas dentro del curso, ¿sí? Lo que ustedes han visto y que vamos a ver tal vez dentro del fármaco 2. Ahora, ¿qué me puede contar con respecto a lo que viene? Dice los agentes antiinflamatorios o terapias biológicas, mejor dicho, a eso se refiere, más que nada como agentes antiinflamatorios. Las terapias anticitoquinas, ¿a qué se refiere? ¿Qué es lo que quieren explicar esto? Está hablando también que, por ejemplo, no sé, uno puede bloquear, o sea, tras el bloqueo de la citoquina uno puede reducir la inflamación, pero igual hay efectos secundarios como puede ser la susceptibilidad del huésped, como dice acá, que puede ser susceptible a infección y tal vez incluso a cáncer, cuando uno usa este tipo de terapia. No sé si lo entiendo así, es que yo lo tengo en español y en verdad igual como que me cambia algunas palabras, entonces como que igual me cuesta entenderlo. ¿Lo tradujiste? Sí, ¿Usando Google? no, lo hice a mano en verdad porque lo estaba buscando y todo me lo traducía muy mal. Ah, sí. Sí, porque es un lenguaje un poco técnico, entonces realmente ahí los traductores no funcionan muy bien. ¿Ya alguien más? En general, ¿no es cierto?, la función que uno asocia a las citoquinas son como moléculas proinflamatorias, ¿sí? Como dice ahí, como las hormonas de la respuesta inflamatoria, ¿sí? Pero obviamente como todo en biología, como todo en las funciones celulares, en general la respuesta y el encasillamiento que se tiene de estas están según la función principal y según dónde se encuentran, dónde se descubren, ¿ya? Eh, Nuevamente, como les decía al principio, los neurotransmisores son muchas hormonas también actúan o son neurotransmisores, pero como son péptidos y se descubrieron primero tal vez a nivel sistémico, ¿no es cierto?, de manera endocrinas, no se consideran como un neurotransmisor, pero se liberan por las neuronas, actúan sobre sus receptores, etc. De hecho, la insulina se secreta a nivel del sistema nervioso central, ¿ya? Obviamente en baja cantidad y actúa sobre el receptor de insulina a nivel del sistema nervioso central, pero nosotros la conocemos por una función hormonal, ¿sí?, de secreción sistémica, pero también se libera por las neuronas. Por lo tanto, las citoquinas pasa exactamente lo mismo. ¿Ya? Hay que siempre no cerrarse y verlas dentro del contexto, ¿sí? ¿Qué dice Fátima? Ya, entonces Fátima está diciendo que las citoquinas dominan los cambios de la inflamación crónica, impulsada por citoquinas que implicadas en la formación del cáncer. Entonces, las terapias, ¿sí? ¿Cuáles son las terapias anticitoquinas generadas o desarrolladas? Camila, Andrea, Álvaro.
Bueno, espero que lo lean el trabajo como lectura propia, ¿sí? O de estudio personal. Les va a servir porque es un paper actualizado con respecto a lo que ya conversamos. Sí que les va a servir, ¿sí? No lo pasen por alto. Ya, les recuerdo. Profesor, Dígame, ¿quién habla? profesor, Daniel. Dime, Daniel. No, profesor, solamente le quería hacer una consulta. Lo que pasa es que yo vi el paper, no entendí todo el paper en verdad, pero quería consultarle cómo funciona la proteína C, la proteína activada C, con respecto al tema de disminuir la apoptosis de las células endoteliales o inhibiendo la quimiotaxis, porque eso no me quedó muy claro. Entiendo que tiene que ver con que hay una disminución de la... o sea, influye en la disminución de la trombina y que eso ayuda a descomponer ciertos trombos, lo cual reduce la inflamación del cuerpo. Pero no me queda claro lo que le comenté al principio. Ya. Vamos. Para ponerla. ¿Alguien la leyó que quiera aportar? No, si no me va a funcionar. ¿Alguien que quiera aportar a la duda? Ya. Nuevamente, como tú bien dices, ¿sí? Espérate, que no encuentro. ¿Te acuerdas dónde está la página? Está, profe, donde dice los anticoagulantes y trombolíticos como agentes antiinflamatorios. Prefiero decir en español porque mi inglés es medio malo. No te preocupes. Ahí está, ya. Ya. ¿Alguien? ¿No? ¿Nadie quiere aportar? Cristian, si tuviste, ¿quieres decir algo? No, profe, la verdad es que no leí, así que paso por esta vez. Ya. En sí, la proteína C es como tú dices, también se conoce como uno de los factores de coagulación, ¿sí? Que está, obviamente, jugando un papel importante como anticoagulante, ¿sí? Y por lo tanto, también va a participar a nivel de la regulación del proceso inflamatorio, porque va a alterar la permeabilidad de los vasos sanguíneos, ¿ya? De tal manera que va a disminuir la permeabilidad y de esa manera va a disminuir bueno, como una de las funciones, ¿sí? Va a disminuir el paso de agua, de líquido y de células hacia el espacio intersticial y de tal manera, ¿no es cierto?, que podemos detener, ¿no es cierto?, el proceso inflamatorio. Además, también tiene otros procesos con respecto al proceso de coagulación propiamente tal, ¿ya? Que como dice aquí, conduce la fibrinolisis a través de la inhibición del plasminógeno o del inhibidor del activador del plasminógeno. ¿Sí? Que esto lo vi con ustedes, vimos le mostré esta figura, ¿o no? Con respecto a sangre, no, esto lo vemos en la clase en farmacología 2. Ya, no. Ya. Uno de los procesos relacionados para poder romper, ¿sí? O generar, mejor dicho, para poder generar la malla de fibrina, que es principalmente lo que le va a dar la estabilidad al coágulo, está generando, o está siendo activado un proceso en el cual participa, ¿no es cierto?, el que se llama inhibidor del activador del plasminógeno, ¿sí? El plasminógeno tiene que pasar a plasmina, y la plasmina, ¿no es cierto?,
va a activar el fibrinógeno fibrina, ¿ya? De tal manera que la proteína C activada, ¿sí?, va a participar en la fibrinolisis a través del inhibidor a la inhibición de si no me equivoco, la sigla es PAI-1, ¿ya? El inhibidor del activador del plasminógeno 1, ¿ya? Profe, Dime. tengo una duda. Esta parte, o sea, los anticoagulantes son para prevenir la formación de trombo, ¿cierto? No cuando uno ya tiene el trombo o igual sirve. Que aquí dice que es para prevenir, no como para... Sé que estamos hablando del proceso inflamatorio, ya para evitar, ¿no es cierto?, que haya alguna activación de algún proceso, porque muchas de las citoquinas liberadas, ¿sí?, son procoagulantes también, ¿ya? Por lo tanto, de esta manera se inhibe también, además el proceso de coagulación también lleva a un aumento del proceso de inflamación, ¿sí? De tal manera que al inhibir el proceso de coagulación también se inhibe, actúa por ambos lados, a eso se refiere, tanto al nivel de coagulación como al nivel de antiinflamación. Ya, profe. Y esto es lo que te dice, lo que le dice el trabajo, ¿sí?, con más detalle, que la proteína C activada también bloquea la producción de las citoquinas proinflamatorias, la interleuquina 1 beta y TNF-alfa, ¿sí?, a través de la inhibición del NF-kappa beta, ¿sí?, de transcripción del NF-kappa beta y de la P38 más quinasa, que bueno, eso está más allá del curso, ¿sí?, pero son factores de transcripción. También disminuye la apoptosis de las células endoteliales, por lo tanto, en general, ¿no es cierto?, va a permitir, nuevamente, y de hecho, la proteína C, la acción sobre la proteína C va a permitir disminuir los procesos inflamatorios. Y de hecho, hay el examen clínico, ¿sí?, de determinación de la proteína C activada, es un marcador de proceso inflamatorio, ¿ya? No me acuerdo los rangos clínicos, ¿sí?, en los cuales tienen que estar normalmente, pero no recuerdo si, por ejemplo, eran sobre 5, se supone que tú estás con procesos inflamatorios, ¿ya? Esos, obviamente, en clínica puede ser debido a alguna infección que tengas, o puede ser relacionado tal vez a alguna patología, ya que eso, obviamente, hay que revisarlo. Y parte, ¿no es cierto?, algunas terapias tratar de disminuir los procesos o generar, ¿no es cierto?, terapias farmacológicas para disminuir los procesos inflamatorios, y eso se va a ir viendo a través de la proteína C. Es un marcador clínico que se utiliza. De complemento. Ya. ¿Alguien más? ¿Tienen alguna duda que quieran conversar? ¿No? Ya. Bueno, el control, como habíamos dicho anteriormente, va a estar en la tarde, noche, disponible para ustedes. Espero, bueno, va a ser con respecto al paper, por lo tanto, espero que lo lean, si no sea solamente tratar de buscar la respuesta dentro del paper, ¿sí? Entonces que lo desarrollen. El control, nuevamente, o sea, Nicolás, tienes que dar el control, pero sí, como te dije, te felicito por tu participación, ¿sí?, por tu proactividad. Ya, las pruebas las voy a nuevamente liberar después de las 8 y va a estar, como siempre, se las dejo hasta como las 10 para que ustedes puedan tener tranquilidad en hacerlo en el tiempo que puedan. ¿Ya? Listo. Profesor, Dime. profesor, disculpe, una consulta. Fuera del control de hoy día,
y de la segunda prueba de farmacología, ¿va a haber alguna otra actividad entre medio o no? ¿O con eso ya el curso, hay que preparar el examen y todo eso? No, vamos a dejarlo así nomás, ¿ya? Porque la actividad que yo les había planteado al principio, alguien me preguntó hace unas semanas, decidimos suspenderla dado el tipo de actividad que estamos haciendo online, que no, y evitar la sobrecarga con todos los ramos que ustedes tienen. ¿Ya? Así, entendemos que no es el único curso que tienen y esta no es la mejor forma de poder trabajar. ¿Ya? Entonces van a tener los controles, que ya tenemos una buena número de controles. Así que eso va a ser la evaluación alternativa. ¿Ya? O sea que había el control de hoy día y la prueba, y ahí el curso estaría... Falta el control de la próxima semana. ¿Hay control la próxima semana? Bien. Estamos haciendo control toda la semana. Vale, profe. Ya, espérense para la lista. Profe, ¿de qué va a ser el control de la próxima semana? ¿Mm? ¿De qué va a ser el control de la próxima semana? De la materia hasta la clase pasada, pasamos, va a ser pues, de fármacos de la vía pulmonar. ¿Estamos? Sí, o sea, más que una ayuda, porque, a ver, nuevamente, a ver, yo le subí la rúbrica al principio, pero unas alumnas querían que les subiera una estructura de la presentación, pero nuevamente, como les digo, es una presentación estándar y de 10 minutos, no más que eso, acuérdense, y el cual consta de nuevamente le dije, el título, una introducción, no hay hipótesis entre comillas acá, sino la presentación del problema, el desarrollo y la conclusión, nada más que eso. Prácticamente lo pueden hacer con 5 o 6 diapositivas. No más que eso. Pero les voy a subir de todas maneras, pero para que ustedes lo tengan ahí, pero de todas maneras es eso, ¿sí? Gustavo Alfaro. Presente. Catalina Alfaro. Presente, profe. Saadi. Krishna. Presente, profe. Javiera Castro. Presente, profe. Ignacia Catrileo. Presente. Yanes Cofrea. Lo dijo en el chat, profe. Ya, gracias. Millaray. Presente, profe. Maylene. Maylene no está. Sebastián Garcés. Presente. Fátima Herrera. Ignacio. Cristian Ibarra. Javier Ibarra. Javier Ibarra. Álvaro Jiménez. Presente. Andrea Leiva. Presente. Joshua. Presente, profe. Kevin Olivares. Presente. Andrea Paredes. Danixa. Presente. Vania Pérez. Presente. Camila Rojas. Presente, profe. Silvia. Santiago. Cristian está. Alexandra. Alexandra Vargas. Fernanda Vázquez. Presente. Daniel Vidal.
Presente. Nicolás Yacín. Presente, profe. Listo. Presente, Nicolás, profe. Ya. Que estén bien. Nos vemos mañana. Profe, hay 2 personas que le hablaron por chat. ¿Quién? No, dije presente. Sí, gracias. Ya. Andrea Paredes. A ver. Andrea Paredes. No, sí está presente.